¿Qué buscamos conseguir? Para poder conocer la verdad, poder conocer a Dios. Ok. Vamos a ver este tema entonces. ¿Cuál es el tema? Proclamadores, no motivadores. ¿Ok? Y comenzamos con el primer punto. ¿Y qué es el primer punto romano? Sí, el porqué de la predicación. ¿Verdad? ¿Sí lo ve ahí en su hoja? El porqué de la predicación. Es decir, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tenemos que predicar? Alguien me dijo una vez, ¿por qué Dios no le pone un sueño a todos cuando están dormidos, ¿verdad? Y se revela para que se conviertan. O sea, ¿por qué la necesidad de que la iglesia tenga que encargarse de predicar el evangelio de Jesús? Hay razones para predicar, ¿sí? Y si usted conoce las razones, lo primero que va a pasar es que se va a empezar a prender un fuego en usted. Porque cuando usted comprenda las razones va a decir, se ocupa, ¿verdad? Se necesitan predicadores. La iglesia del siglo XXI necesita predicadores. Ya nos llenamos de influencers, ya nos llenamos de charladores, ¿verdad? Ya nos llenamos de conferencistas, pero requerimos gente que predique la palabra. Sí, requerimos gente que cambie la mentalidad de los demás. Y la primera razón, el por qué predicamos, inciso A, dice ahí, la locura de la predicación. Dios establece que el método para convertir a la gente sea a través de la proclamación del mensaje. Es decir, al Señor le place que sea a través de esa locura. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, ¿sí? Y vamos a ver el verso 21. 1 Corintios 1, 21. Y aquí se nos habla de esta locura. ¿Sí? ¿Qué necesidad de tocar la puerta? ¿Qué necesidad de agarrar un micrófono? ¿Qué necesidad de predicar? Es la locura del Señor. Versículo 21. Porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en sabiduría le plació a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. Si los judíos demandan señales, los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Fíjense cómo dice el pasaje. Unos buscan señales y otros buscan sabiduría, conocimiento, pero nosotros predicamos a Jesús crucificado. ¿Sí? Entonces Dios ha tenido a bien que los salvos sean salvos a través de la predicación. Hay un concepto que usted se tiene que acordar. Revelación natural y revelación especial. ¿Alguien sabe qué es eso? La revelación natural, acuérdense que a Dios no se le descubre, ¿verdad? ¿Alguien ha descubierto a Dios? ¿Verdad? No. Dios se revela. Sí, es decir, el hombre no hizo cosas hasta que descubrió a Dios. Dios decide revelarse. Y hay dos formas en que lo hace. Revelación natural, es decir, cómo podemos ver a Dios a través de nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha salido y ha visto los árboles y ha dicho, wow, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible estos colores, los filamentos de las hojas que se ven, ¿sí? ¿Cómo es que salen hongos de la tierra? O sea, es increíble lo que existe, ¿sí? Eso es revelación natural. Cuando todo lo que hay le da un mensaje y le dice, hay alguien que está creando esto, hay alguien que mantiene esto girando, hay alguien que protege, ¿verdad? Es decir, está Dios. Es la revelación natural. Es la que Pablo dice en 1 Corintios 1:21, esta revelación no fue suficiente para la gente. ¿Sí? Aunque la gente vio la creación, es como si no hubieran visto nada, ¿verdad? De hecho, en Romanos Pablo dice, la gente vio la creación y ¿qué hizo? Adoró la creación, ¿verdad? Es decir, entendieron todo al revés. Entonces Pablo dice aquí en 1 Corintios, como la gente no entiende con la revelación natural, se necesitó la revelación especial. ¿Y cuál es la revelación especial? La que está en la palabra de Dios, ¿sí? Y esta revelación es Jesús crucificado, es el mensaje, es lo que se conocía antiguamente como el querigma. ¿Qué es el querigma?
el anunciamiento del Evangelio del Señor. ¿Qué es el anunciamiento? Las profecías se cumplieron, Jesús vino, el Cristo resucitó, Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y viene por su iglesia, ¿verdad? Entonces, la revelación especial no la va a ver la gente en el sol, ni la va a ver la gente en las nubes, ni en las estrellas, ni la va a ver en el césped. Todo lo que hay le va a ayudar a reflexionar. Si es una persona observadora, le va a ayudar a reflexionar. Pero la única forma de llegar a Cristo es a través de la revelación especial, que es la revelación de la palabra. Entonces, ¿qué pasa si nadie la predica? ¿Cómo le hace? Hay un médico que no es creyente, pero está impresionado por cómo funciona el cuerpo. Y él está convencido y ve cómo late el corazón y ve cómo los seres humanos tratamos de hacer máquinas que simulan, pero es increíble que esto nace de dos células, de dos, o sea, de la nada. Y dice, es increíble, pero nunca por ver el cuerpo humano va a llegar al conocimiento de Cristo. Esa persona puede ser un filósofo que está viendo las estrellas y el césped y viendo los árboles y viendo todo y puede decir, qué increíble, ¿verdad? Qué rico se siente el aire en mi cuerpo, o sea, estoy vivo, ¿cómo funciona esto? Y puedes llegar a profundidades de pensamiento y puede decir Dios existe, pero nunca va a llegar a Cristo sin la revelación especial. Para que alguien llegue a Jesús, tiene que compartirse el mensaje. No hay otra. ¿Sí? Entonces, si la iglesia no predica, la gente no se entera. No hay otra manera. Tiene que ser predicado. Por eso predicamos. Porque es un mandato. Porque es la única forma en que la gente puede convertirse. Es la única forma en que el cristiano también puede madurar a través de la predicación. Porque en la predicación se enseña la revelación especial. La revelación natural la puede aprender de muchas maneras, pero la revelación especial solamente es a través de la predicación del mensaje. Entonces solo hay un camino, solo hay una forma. Y usted es parte de eso. Cuando usted llega al cuerpo de Cristo, usted ha entrado en esta responsabilidad, ya está en el círculo del propósito eterno y ahora tiene que ser parte, ¿verdad? De los que predican, ¿sí? Parte de los que comparten el evangelio. Ahora, si usted se acuerda, ¿qué pasó cuando vino esas lenguas de fuego en el libro de los Hechos? ¿Qué hicieron los cristianos una vez que se llenaron del Espíritu Santo y hablaron en lenguas? ¿Se quedaron? Dijeron, ay, hablamos en lengua, vamos a dormirnos, ¿eh? Vamos a ver el partido. ¿Qué hicieron? Salieron a hablar lenguas, ¿sí? Y después Pedro agarra una tablita y empieza a predicar y se salvan miles de personas. Es decir, la respuesta inmediata a la llenura del Espíritu, ¿cuál es? Predicar, hablar el mensaje. Entonces, el cristiano está hecho para eso. Un cristiano que no predica es un cristiano que va en contra de su propia naturaleza. ¿Sí? La naturaleza espiritual de predicar. Tú estás llamado desde que naciste en la fe, el Señor te ha estado llamando a predicar. ¿Sí? Entonces, es un llamado. Tienes que hacerlo. ¿Sí? Pero aunque sabemos eso, aunque sabemos que la gente solamente puede ser salva por la locura de la predicación, a pesar de eso, sí notamos que en la iglesia de hoy, en la del siglo XXI, aquí en Occidente, sí, la predicación ha ido perdiendo importancia dentro de las congregaciones. Es decir, cuando usted ve la historia de la iglesia, usted se da cuenta de lo que pasó cuando se dejó de predicar. En lo que cayó la iglesia, en el monstruo que llegó a convertirse en muchos países. ¿Sí? Los mejores momentos de la iglesia fue cuando hubo grandes personas que predicaban y muchos predicaban, pero cuando la predicación decae, entonces la iglesia empieza a entrar en crisis. ¿Y cómo sabemos que la iglesia de hoy está en crisis de predicación? ¿Alguien ha notado eso o considera que eso es real? ¿Alguien puede decirme un síntoma que usted nota en la iglesia de hoy alrededor de todo este continente? ¿Alguien tiene un síntoma que diga, yo me doy cuenta que hay una crisis de predicación por esto o por aquello? ¿Qué usted ve? ¿Alguien me puede decir usted qué ha visto o qué ha vivido?
Ok, la gente ni siquiera entiende lo que es la gracia. O sea, lo más básico de la fe no lo entienden. ¿Por qué? Pues nadie se los predica. La gente ya confundió, ¿verdad? Y entonces vemos predicadores que quién sabe qué religión se están inventando, quién sabe qué doctrina. Ok, otra crisis, otro síntoma de la crisis que usted me pueda decir. Algo más que usted haya visto que diga, esto me habla de la crisis que hay de predicación. Ok, ok, ok. La gente no habla lo que la palabra está escrita. ¿Y sabe qué es lo peor cuando sale un predicador y predica de su propio libro, que él escribió? ¿Verdad? No, es que mi libro está inspirado en la Biblia, sí, pero no es la Biblia, ¿verdad? O sea, yo he visto eso. He visto predicadores que no predican de la Biblia, predican de su libro que ellos escribieron, ¿verdad? Y eso es lo que hacen los mormones. Y eso es lo que hacen los testigos. Y nosotros decimos que son sectas, pero ¿por qué al predicador este cristiano que predica del libro le decimos que no? Le decimos que está bien. Claro, es uno de los síntomas. Otro síntoma, Ah, la madurez. la inmadurez en los cristianos. No hay crecimiento, no hay conocimiento, nunca nada. ¿Por qué? Porque simplemente nunca hay exposición de la palabra. Acuérdese que la Biblia es luz. Y ¿qué pasa cuando usted prende la luz en la casa? En la de usted no. Otras casas abandonadas. ¿Qué pasa? Salen, ¿verdad? Los cucarachos que estaban ahí van y corren. Sí, claro, cuando se prende la luz salen los defectos. Qué bonitas se ven las ciudades de noche. Ah, pero pase por ahí de día. Ah, las banquetas quebradas, hay hasta rayadas. Todas las ciudades pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, claro, ¿verdad? La gente no madura porque no hay luz. Otro síntoma, por ejemplo, que yo identifico es que los líderes de las iglesias no saben predicar. O sea, sí predica el pastor, pero ¿y usted es líder de varones? Soy líder de varones. Y predica, no, no predico. Entonces, ¿por qué líder de varones? Porque soy el que hace las carnes asadas, soy el que los junta, pero no se predica. El líder de alabanza no sabe predicar. El líder de mujeres no sabe, o sea, los líderes, los que tienen gente a su cargo no saben predicar. ¿Cuántos sufren los jóvenes cuando tienen líderes de jóvenes que no saben predicar? ¿Verdad? Porque los papás los mandan a la iglesia, ¿verdad? Y dicen, ay, está aprendiendo, mi hijo, está en la iglesia. Y no le están predicando nada, se está juntando nada más, ¿verdad? Y luego se va a comer después del servicio de jóvenes, pero no está aprendiendo porque no se le está predicando, ¿verdad? Entonces, los líderes no saben predicar, es un síntoma. Los músicos son músicos o están arriba porque tocan, pero no saben la palabra, no saben predicar. Otro síntoma es que la gente de la iglesia, ahora ya no hablemos de los líderes, hablemos de la gente que está sentada, ya no predica. La gente invita a la iglesia. Hay una gran diferencia entre eso, ¿sí? Porque la iglesia primitiva predicaba al Cristo. Y entonces la gente iba a la iglesia y sabes que ya iba convertida, porque la convirtieron en la calle. Entonces la iglesia primitiva no andaba con que hay que hacer el culto de manera que al nuevo le guste. No importa, porque el nuevo ya viene convertido. ¿Sí? Y si venía un nuevo que no venía convertido, Pablo dice en la palabra, ¿verdad? Por la misma palabra profética se le van a descubrir los pecados, ¿verdad? Y se va a arrepentir. Es decir, pero el cristiano de hoy ya no predica. El cristiano de hoy, ¿qué hace? Invita a la iglesia. ¿Para qué? Para que ojalá y en la alabanza o capaz que en la predicación del pastor algo pase y la persona ya cambie, ¿verdad? Porque yo no quiero predicar. Un síntoma de esa crisis es que el cristiano ya no quiere predicar. Sí, otro es que en muchas iglesias ya no se predica, se hace otras cosas, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo que la predicación ha perdido en el mundo del cristianismo moderno su lugar de prominencia, ¿verdad? Y ha caído por otras cosas. Y hay otras cosas que se han levantado. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ha caído la predicación de la estima que se tenía antes en la iglesia? Ahí está en su hojita, debe estar en azul. ¿Por qué ha caído la predicación? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión? ¿Qué hemos visto? ¿Qué ha tomado el lugar de la predicación? Y el primer punto que usted tiene ahí, ¿qué dice ahí? El amor a lo coloquial. Y ahí puse un ejemplo, no sé si en su hoja cuánto lo desarrollé, pero dice el ejemplo de Baldwin. ¿Sí? Stanley Baldwin, quien fue un político inglés en los años 20, ¿sí? En Inglaterra. No le voy a marear con la historia, pero este político
tenía sus contrincantes, ¿verdad? Uno de nombre George y otro Winston Churchill. Y estos hombres eran hombres preparados, pero sobre todo eran hombres muy elocuentes. Cuando estos hombres hablaban, o sea, ellos tenían el don de la palabra, ¿verdad? Ellos hablaban y sabían convencer, leían mucho, eran preparados. Y entonces Baldwin estaba, digamos, en desventaja, porque siempre que había un debate, pues, ¿verdad? Lo dejaban abajo. Entonces, ¿qué hizo Baldwin? Baldwin empezó a pensar, ¿cómo le hago para ganarles? ¿Sí? Y él llegó a una conclusión y empezó a usar una retórica y empezó a decirle a la gente, siempre tienes que desconfiar de los que hablan muy elocuentemente. Siempre tienes que desconfiar de la gente que está muy preparada porque esa gente no entiende al pueblo. La gente que entiende al pueblo es la gente que no sabe. ¿Sí? O la gente, y entonces él usaba un lenguaje sencillo, un inglés más corriente, más directo, con menos vocabulario y a la gente le encantó. ¿Sí? Y así era él, y así ganó. El problema es que esto se hizo una cultura. Y entonces a la gente empezó a preferir a los oradores menos preparados, a los que tienen un lenguaje menos extenso, a los que, digamos, te hablan de lo más básico y ya no querían a la gente que tenía mayor preparación. Sí, entonces incluso salió la moda de ya no vamos a hablar la política, ya no vamos a proclamar lo que queremos hacer, vamos a charlarlo. Y empezó a usarse el término charlar. Hay un libro cristiano que se llama Pláticas Tranquilas, que te dice básicamente, tú platica el Evangelio, ya no hace falta predicarlo, ¿verdad? Entonces, esta ideología en Inglaterra, se filtró a los púlpitos y ¿qué tuvimos? Predicadores que ya no predicaban. ¿Por qué? Porque la gente quería que les platicaran. Y entonces simplemente tuvimos pláticas, ¿verdad? La gente empezó a platicar y dejó de predicar para darle a los demás una apariencia de humildad, ¿sí? Empezó a existir esta idea. Y entonces a la gente le gustó, digamos, lo coloquial. Muchos políticos han ganado campañas haciéndose los humildes y los que no saben. Y uno dice, ¿cómo? Porque manejan esa retórica, ¿verdad? Pero cuando pasa en la iglesia, ¿qué pasa cuando alguien que no sabe se pone a predicar? ¿Qué pasa cuando alguien que no conoce la Biblia se pone a predicar? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien ignorante, y perdón por la palabra, pero se pone a enseñar doctrina? ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de Inglaterra 100 años después? Voltea a ver Inglaterra. Mira cómo está Inglaterra, estudia cómo está Inglaterra para que veas la consecuencia de lo que fue dejar de predicar, ¿verdad? A veces el amor a lo coloquial, es decir, a lo auténtico, ¿verdad? Me hace querer hablar la Biblia en lugar de predicarla, pero predicar requiere autoridad. Si platicamos, hay un intercambio de ideas, pero si predico, yo te digo cuál es, ¿verdad? El camino que el Señor me ha mostrado. Entonces, del número 2, ¿cuál es otra razón? ¿Qué dice ahí? Uh, no es que la gente deje de creer en Dios, es que la gente dejó de creer que la escritura es la palabra de Dios. Y entonces, como la alta crítica cuestiona la autoridad bíblica y yo no me quiero sentir ignorante, tengo que predicar de una manera ambigua para que todos piensen que soy una persona leída, ¿verdad? Entonces, que no soy una persona, ¿verdad? Sencilla. Sí, esto le pasa a mucha gente. Ese es como que el otro lado de la moneda. Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, no vas a predicarla con autoridad. Siempre vas a estar, bueno, sí, pero, ¿verdad? Y tal vez, y vas a estar patinando, ¿sí? Ni a favor ni en contra, ¿verdad? Y quién sabe, y a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿sí? Y así vas a vivir, así va a ser tu mensaje, toda tu vida, ¿verdad? Sin estar convencido de lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque dudaste de la escritura y de la autoridad bíblica, ¿sí? Entonces, uno de los golpes de Satanás a la iglesia de hoy es convencerlo de que las escrituras no son falsas o de que las escrituras están modificadas. ¿Cuántas veces no te has topado con gente que ni sabe, pero siempre te dice, es que la Biblia está modificada por la iglesia católica? O sea, todo el mundo te dice esas cosas, ¿sí? Nunca se han puesto a investigar la historia, no les importa nada, simplemente es el ataque constante al libro, ¿verdad? De las escrituras, que es el que nosotros manejamos. Entonces, si vas a predicar, asegúrate que crees que lo que predicas es verdad.
Si vas a dudar si Cristo resucitó, pues entonces tu predicación no va a tener ningún tipo de autoridad. ¿Ok? Número 3, ¿qué dice ahí? Pulpiterismo. ¿Qué es el pulpiterismo? Que no se le olvide esta palabra. Este es un concepto que maneja el señor Lloyd en su libro que les dije ahorita. Son los hombres que son capaces de manejar el púlpito con profesionalismo y usan a la gente a su conveniencia, tienen demasiado carisma, son muy artísticos y te provocan muchas emociones y hasta espectáculo. El problema es que el contenido del mensaje ya pasa a segundo plano. Lo que importa es la forma. Y ahorita vamos a hablar de la forma y el fondo, ¿verdad? Pero la forma, el pulpiterismo es esta tendencia a hacer cosas que a la gente le atraigan. No importa lo que digas, pero dilo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Han visto eso de un pastor que de repente no haya qué hacer y se cuelga de una cuerda, ¿verdad? Y sube al techo colgándose y luego baja y la gente, ¡wow! ¿Verdad? O de pronto uno que sale, ¿verdad? Y empieza a hacer malabares en el púlpito. Eso es el pulpiterismo. Dejar de predicar, que te deje de importar el contenido para que solamente te importe la forma. Y eso es un enemigo de la predicación cristiana. Uno debería denunciar esas cosas. Uno no puede conformarse con esas cosas. Entonces, nunca caigas en eso. Nunca caigas en el pulpiterismo, en la parte de voy a hacer cosas que a la gente le agraden mucho, sobre todo porque no viene muy preparado, ¿verdad? Entonces tengo que contar muchos chistes, tengo que hacer muchas vueltas, tengo que hacer muchos malabares, tengo que hacer que la gente llore para que la gente se quede tranquila, ¿verdad? Con mi predicación. Otro problema u otra razón, número 4, ¿qué dice ahí? ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser los sustitutos de la predicación en una iglesia? La gente ya no va y escucha el mensaje de parte de Dios. Entonces, si tú no le ofreces mensaje, tienes que ofrecerle otra cosa. ¿Qué es lo que se le ofrece a la gente? ¿Ok? Motivación. Ok, entonces la motivación es un sustituto, ¿verdad? ¿Qué más? El Espíritu Santo cae, claro, que sale, Ajá. pero hay veces que se puede estar Descontrolada, porque ni se predicó, ¿verdad? Pablo se lo dice a los corintios, hablen en lenguas, pero también es necesario que se entienda lo que van a hablar, ¿verdad? Es decir, yo, decía Pablo, yo me edifico con las lenguas, oro en lenguas y me edifico, pero pues cuando se predica, que se predique, ¿verdad? Que se entienda, sí, que la gente pueda llevarse conocimiento también y una palabra que los llene de parte de Dios, ¿ok? Otra cosa puede ser, por ejemplo, la música desproporcionalmente alta, ¿verdad? Vamos a ponerle toda la música, todo el show, todas las luces, vamos a llenar así a la gente la experiencia. Entonces la gente llega y están en el cine, o sea, porque es brinco por acá, ¿verdad? Y luego un malabar por acá, y luego las luces, verde, rojo, amarillo, azul, ¿verdad? Y luego la música bien alta, y no es nada contra las luces, pero de pronto todo eso toma el lugar de la predicación. Entonces ya para cuando se acaba todo eso, sí, pues la predicación ya son 5 minutos, ¿verdad? Porque hay que irnos a comer. Y es un sustituto de la predicación. ¿Alguien tiene algún otro que pueda pensar, tal vez? hay que tener, bueno, no sé si esto sea, pero cuando tú le dices a la gente, le dices a la gente, usted es el hijo, yo voy a hacer próspero, voy a tener Ok, sí, sí, pues tengo sí. Y es un sustituto, porque entonces o sea, el predicador sabe que está usando tiempo para eso, ¿verdad? Es decir, para el final, pues no acaba tan rápido, sí, pero sí usar el tiempo de cierta manera, entonces, claro, es un sustituto, ¿verdad? Entonces, hay sustitutos de la predicación y esos sustitutos, claro, son una de las razones por las que, digamos, la predicación decae. Pero en el subpunto que estamos viendo, el porqué de la predicación, ya vimos que la locura de la predicación, ¿verdad? Predicamos porque es la locura de la predicación. Inciso B, dice ahí
¿Predicamos por qué? Porque es el método. Mire, quiero que entienda una cosa. ¿Alguien aquí ha trabajado como cocinero, panadero, tortillero, algo así? Tú, bueno, cocinera. ¿Alguien aquí ha trabajado como jefe de alguna bodega, de algún área? Bueno, ok. ¿Alguien aquí ha... Es decir, para acabar pronto, usted ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Muchas tareas diferentes, muchos trabajos distintos, ha tenido muchas posiciones diferentes. Y aun si usted llega a ser presidente, la predicación es la tarea más alta y más honrosa a la que alguien puede acceder. Porque usted, como presidente, no va a salvar a nadie. Pero predicando, tú sacas a alguien del infierno y lo llevas a la luz de Jesús. Es decir, la predicación de todas las tareas que usted tenga, si predicarle a alguien es la más honrosa, es la más gloriosa. Por eso es tan importante que usted tenga esa responsabilidad de hacerlo bien, ¿sí? Y de querer hacerlo. Digamos, si nosotros intercambiamos la predicación por otra cosa, estamos cambiando por lo peor. Estamos dejando lo mejor por lo peor, ¿verdad? Me decía mi abuelo, no, vinieron los españoles y nos trajeron espejitos y les dimos el oro. Cuando nosotros cambiamos la predicación por entretenimiento, por cualquier otra cosa, estamos dejando el oro y estamos tomando espejos. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo. Entonces, predicamos porque es el método de Dios, es la tarea honrosa, sí, que Dios le ha dado. Después también, inciso C, porque la predicación tiene un objetivo. Usted predica para algo, no nada más predica. Predica con un motivo. ¿Sí? ¿Qué buscamos cuando predicamos? ¿Qué queremos lograr cuando vamos a predicar la palabra? ¿Sí? Cuando predico a los no convertidos, ¿qué quiero que pase? Que, que se arrepientan, que se conviertan, que busquen a Jesús, que ese espíritu muerto se despierte, ¿verdad? Que reconozcan a Jesús, que se conviertan en discípulos, que tomen la decisión. De una vez por todas. Porque claro, hay gente que le toma tiempo, pero hay gente que a la primera, ¿verdad? Cuando escucha el mensaje, se llena de convicción. Lo que usted quiere es transformar a las personas. Ahora, y cuando le predica a los cristianos, si usted le predica aquí a los creyentes, ¿qué busca? ¿Para qué le quiere predicar a los cristianos? Para que crezcan espiritualmente. ¿Para qué más? Para que pongan a trabajar sus dones. ¿Para qué más? Para que se edifique su vida, ¿ok? Holísticamente, todo lo que es su vida. Cambio de mente para confrontarles con sus acciones. Porque ¿a poco el cristiano deja de pecar? Hay que confrontar al cristiano. ¿Sí? Entonces, seguramente el cristiano quizá está cometiendo ofensas delante de Dios. Y la predicación es capaz de llevar al cristiano a arrepentirse y dejar de hacerlo. ¿Sí? Entonces, para que ese cristiano viva los planes que Dios tiene para su vida. Porque una cosa es convertirlo. Otra cosa es hacerlo caminar. O sea, hay gente que se convierte y se sienta, ¿verdad? Y ya se queda. Pero ¿cómo lo llevas a caminar el plan de Dios para su vida? Necesita que se le esté predicando. Necesita predicación, ¿verdad? Así lo logro. Entonces, vamos a ver ahora. Usted dice, bueno, ok, predico para que la gente se convierta, predico para que la gente se arrepienta, predico para que la gente se edifique. ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debo de ser yo como predicador? El día de hoy estamos hablando haga de cuenta que estamos hablando del producto, ¿sí? La botella con el producto. La semana que viene, si acabamos esto, la semana que viene vamos a hablar de la fábrica de donde sale el producto. Vamos a hablar de su vida privada. No, o sea, no de su vida privada, pero de lo que hace usted en privado. Y luego, la siguiente semana, después de esa, vamos a hablar de lo que hace que la fábrica se mueva, del Espíritu Santo. Okay, entonces, pero hoy vamos a hablar del producto. Entonces,
Por ejemplo, yo aquí tengo 2 botellas, ¿verdad? Préstame tú, ¿me lo prestas? Sí. Tengo 3 botellas, ¿ok? ¿Usted los ve? Las botellas tienen 2 cosas, una forma y un contenido, y son diferentes. Y la forma y el contenido son distintos. Te lo voy a regresar. Pero la forma y el contenido son diferentes. No son iguales. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esto, porque usted tiene que entender que usted no puede ser un predicador solo de estilo, pero tampoco puede ser un predicador de solo contenido. Hay, hay 2 cosas que usted requiere como predicador, la forma y el contenido. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de forma, hablamos de la manera en que el expositor se presenta ante la gente. ¿Cuál es la forma de esta botella? ¿Verdad? Redondita, grandecita, muy simple, ¿verdad? Muy sin chiste. No es atractiva, ¿verdad que no? Si usted ve esta botella, uno dice, ay, qué bonita botella, ¿verdad que no? Pero ¿qué tal esta? Mucho más laboriosa, ¿sí? Tiene, digamos, ¿cómo se dice? Tiene un diseño, ¿sí? Es decir, tiene textura, era la palabra que iba a usar. Tiene textura, es bonita, ¿verdad? Usted va a la tienda y usted encuentra botellas. Cuando usted va a la tienda y habla el refrigerador de la gasolinera en Walmart, ¿qué botella le llama la atención? ¿Qué marca? Dígame, ¿qué producto le llama mucho la atención por la botella? El agua mineral. Ok, la botella del agua mineral, muy bonita. Ok, ¿a usted cuál le gusta? El icy. Ok, ok. Yo creo, por ejemplo, uno de los éxitos de la Coca-Cola tiene que ver con la botella de vidrio de 355 mililitros. Esa botella es perfecta. La forma, el color, el tamaño, todo lo tiene bien hecho, ¿verdad? Es decir, la forma es todo lo que está por fuera. Entonces, cuando hablamos de un predicador y hablamos de su forma, hablamos de la manera en que el expositor se presenta ante la gente. Sí, su manera de predicar, pero también las cosas que hace bien o que hace mal. Porque sí hay formas incorrectas de predicar. Si hay cosas incorrectas, ¿sí? Todos tenemos alguna palabrita que siempre repetimos y que tenemos que tratar de no decirla, ¿verdad? Unos dicen otros dicen oiga, otros dicen, ¿verdad? O sea, esa es parte de la forma y tiene que pulirse. Entonces, hay una parte que es propia tuya y hay una parte que tiene que aprenderse. Entonces, la forma del expositor queda definida por diferentes cosas. Por ejemplo, ¿qué hace que un predicador tenga diferente forma? Una, tu preparación académica. Ah, es que yo no fui a la escuela. No importa cuántos libros lees. Si tú lees más, vas a ser más claro al momento de hablar. Tu lenguaje va a ser más extenso. Vas a poder decir más palabras. Una persona que no lee es una persona que no tiene más palabras, tiene poquitas palabras. Y con esas poquitas palabras tiene que decir todo el mensaje. Entonces, parte de tu forma tiene que ver con cuánto lees, ¿sí? Cómo te preparas académicamente, aunque no hayas ido a la universidad, cuántos libros lees, ¿sí? Evitar, por ejemplo, hay conceptos que te van a ayudar a mejorar tu capacidad narrativa. Hay libros, oye, es que yo no sé cómo contar historias. Pues lee historias, ¿sí? Lee historias para que sepas cómo contar historias. Todo ese tipo de cosas. Otra cosa que afecta la forma del predicador, cada uno es una botella diferente, es su temperamento. Y eso ya lo trae, ¿sí? Hay unos que son más tranquilos, más pausados, otros son más rápidos, más acelerados, ¿verdad? Unos tienen un carácter más tranquilo. ¿Hay, hay un predicador que a usted le guste, que alguien me quiera decir? Ok. ¿Y él cómo es? Se altera de repente. Ok, ok.
¿Ok? Entonces, el temperamento importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué no debe de hacer? Usted no debe de copiar. Usted no debe de tratar de tomar la misma forma exacta de la botella, pero sí tiene que conocer cuál es su temperamento. Si usted sabe que es una persona que se altera cuando no come y predica el día que le tocó ayunar, pues nada más enfóquese bien, ¿verdad? No agarre el púlpito como excusa para soltar sus emociones, ¿sí? Porque no se trata de eso. Otra cosa que va a definir la forma de la botella es el desarrollo de sus habilidades artísticas o de oratoria. Hay gente que es más gestuda, hay gente que tiene más miradas, hay gente que puede hacer más voces, sí, eso también importa al momento de hablar, al momento de predicar. Si usted mira a la gente de cierta manera, la gente de pronto se siente impactada por lo que usted dice. ¿Sí? Entonces, una persona dice algo y lo dice así, y otra persona dice lo mismo, pero te lo dice a los ojos, y entonces ya cambia la forma en que lo recibes. ¿Sí? Es parte de la botella, parte de la forma, ¿ok? Estamos hablando del cascarón. Otra cosa que va a afectar es tu trasfondo, tu contexto social. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la iglesia, en el seminario, cuando fuimos a Epicentro, el seminario está en una parte de Monterrey, que es una parte muy, digamos, más acomodada, de gente fresa, que dicen por ahí, ¿verdad? En Monterrey le dicen así. Gente más de dinero. Mucha gente era de dinero ahí, en esa iglesia. Y entonces predicaban y de cierta forma, ¿sí? Y tú escuchabas a la gente hablar y era gente, pues tenía su tono, ¿verdad? Tenía su tono, tenía su forma. Y el pastor Rodolfo predicaba y predicaba tranquilo, bien pausado, bien tranquilo, y la gente estaba sentada. ¿Sí? A ellos les gustaba que le predicaran así. Me voy a servir a un ministerio práctico, a un lugar que se llama Desafío al Cambio, que es básicamente es un lugar de rescate para drogadictos. ¿Sí? Entonces yo vengo del seminario, donde está el pastor Rodolfo predicando bien despacio, y me traen acá a servir, y entonces lo que veo es un mundo completamente diferente. Ese primer día me fui en zapato y camisa. Nunca más lo volví a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Era otro contexto. Yo veía las predicaciones del domingo de esa iglesia y era otro mundo, ¿sí? El predicador, como le hablaba, eran puros hombres, eran todos exdrogadictos, y él les hablaba de cierta manera, y bien raza, sí, y bien cuate y todo, y la gente entendía muy bien. Es otro contexto. Tu contexto va a importar mucho al momento de predicar, de dónde vengas, ¿sí? Y a quién le estás hablando. Tienes que conocer a qué gente le estás predicando. No es lo mismo predicar en la cárcel que predicar en el hospital. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, tú tienes que aprender a adaptarte. Entonces es parte de tu botella, es parte de tu forma. Ahora, todos queremos tener una buena forma, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Cuando tengo muy bonita forma, pero no tengo contenido. Mucha forma, mucho estilo, pero hueco en el interior. Entonces yo les decía de la Coca-Cola, qué bonita es. Ah, pero lo que trae adentro. ¿Sí? Entonces, fíjese, o sea, qué ironía. Nosotros tenemos una idea, decimos, es que la cerveza es más peligrosa, ¿verdad? Que la Coca-Cola. Un borrachín va y se mete 20 caguamas en la noche y queda bien borrachillo y se duerme, ¿verdad? Que esa misma persona se tomara 20 caguamas de Coca-Cola, no amanece, ¿verdad? Pero es muy bonita la botella. Entonces, cuando una botella tú la ves y la ves grande o la ves bonita, su color, si la botella es naranja, si tiene un diseño, se ve muy interesante. Pero luego la abres y la decepción viene cuando está vacía. O cuando la abres y no sabe bueno lo que trae. ¿Alguien se ha tomado un refresco sin gas? Uh, ¿Verdad? Sabe feo, ¿sí? O alguien se ha tomado una leche sin querer echada a perder, ¿sí? Es decir, todas esas cosas que tú dices, se veía tan bonito por fuera, pero llegó un punto donde ya vi lo de adentro, decepción total. El jugo, te lo sirvieron en esa parada de camión y te dieron el vaso de hielo seco gigante, ¿verdad? Así, con el jugo hasta arriba, y lo probaste y agria, la naranja, ¿verdad? No estaba dulce. Decepción. Es una decepción cuando el predicador tiene muy bonitas formas, muy bonita manera, mucha arte, mucho vocabulario, pero su contenido es hueco o peor, es un contenido que hace daño a la gente. Si tú puedes ser un gran expositor, puedes convencer a todo el mundo, puedes tener un gran vocabulario,
y aún así está reprobado por Dios. ¿Por qué? Porque el contenido Dios no lo aprueba. Lo que estás hablando. Se espera que la calidad de la botella sea acorde a la calidad del contenido que tiene. Sí, uno esperaría que si alguien le vende este aceite en la tienda con esta botella, te digan que este aceite lo sacaron de una prensa en frío y es aceite de oliva. Y lo trajeron de allá de Grecia, no sé por dónde. Uno espera algo así, ¿verdad? Uno no pone un Boeing de fresa en eso. La calidad del contenido tiene que ir acorde a la calidad de la botella. ¿Sí? Entonces, su contenido tiene que ser el correcto, amado. Usted puede tener muy bonita forma, pero si usted tiene muy bonita forma y no tiene contenido, ¿sabe qué va a pasar? Le va a servir por un tiempo. O sea, por un tiempo la gente sí le va a creer. Por un tiempo la gente sí lo va a aceptar. Un rato. Sí, si usted es de los que predica muy ocasionalmente, ¿verdad? Pues sí, le van a creer, ¿verdad? Por su forma, porque es muy atractiva. Pero tarde o temprano, la gente se va a dar cuenta que usted no tiene contenido, que predica siempre de lo mismo porque no se sabe otro tema, que no sabe predicar, simplemente sabe exponer. Yo me acuerdo cuando yo era un adolescente y a los servicios de jóvenes en mi iglesia invitaban a un evangelista. Era muy bueno para hacer lo que hacía. Era muy chistoso, ¿sí? Era muy claro para hablar y nos tenía carcajadas todo el servicio a los jóvenes. Y te hablaba un versículo, dos versículos de la Biblia y llegaba un tema, llegaba un punto, ¿verdad? Y sí, incluso había quienes aceptaban a Cristo, recibían al Señor a partir de esa predicación. Para jóvenes. Cuando este hombre se convierte en pastor, y yo tengo 14, 15 años, yo emociono. O sea, digo, o sea, el mejor predicador en la historia ahora va a ser pastor, ¿verdad? Y entonces él transmitía sus servicios o los publicaba en internet y yo no me los perdía. Todos los servicios que él subía en internet en su página, no me acuerdo dónde, antes era página de internet, antes no era YouTube, pero cuando lo subía, yo veía la predicación. Y la primera bien bonita. Y la segunda, pues bien. Y la tercera y la cuarta y la quinta ya fue. Este no sabe hablar otra cosa porque no tiene contenido. Se nota que ni la Biblia abre, ¿verdad? Es decir, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de que no sabes otra cosa, de que no sabes más que el libro de Romanos, es todo lo que sabes predicar, ¿sí? Porque no tienes contenido y tu botella tiene que estar llena de contenido. Tienes que leer la Biblia, tienes que buscar que el Señor te hable a través de la escritura. Si tú eres líder de célula, líder de jóvenes, líder de damas, si eres padre, porque a los huercos los vas a aburrir con el mismo rollo. Tienes que predicarles en tu casa, ¿sí? Y tienes que hacer que ellos vean lo que tú sabes. Entonces, si no tienes contenido, la gente se va a dar cuenta que con la forma no te alcanza. La gente se va a convencer de que eres puro marketing, ¿verdad? Pero no tienes la escritura. Entonces, usted tiene que tener cuidado de no ser una muy bonita botella, pero sin nada adentro. Ahora, después hay mensajeros con muy buen contenido. El problema no es el contenido, el problema es que no tienen forma. ¿Qué pasa si un líquido no tiene botella? Se desperdicia. Mucho líquido, mucho conocimiento, de gran valor, pero sin una botella que lo sostenga, no se puede compartir. ¿Sí? Si yo a usted le quiero dar un líquido muy preciado, más vale que la botella tenga suficiente aguante para ese líquido. Pero si yo se lo traigo así, no va a llegar hasta el hermano Oscar, no va a llegar hasta el último. ¿Sí? Se va a ir cayendo y se va a perder. El contenido requiere botella. Hay predicadores o hay creyentes que tienen muy buen contenido. Se tienen la Biblia, están trabajando y les vienen las ideas y Dios le habla, ¿verdad? Pero todo es como una enredadera aquí porque no lo saben descifrar y no lo pueden exponer. Aquí está, ¿verdad? Pero no tienen acceso a él. Es una red, ¿verdad? Usted no tiene la prédica lo tiene usted porque usted no puede hacer nada con ella. ¿Sí? Entonces, el contenido es el líquido necesario para que el predicador pueda compartir su mensaje. Josué 1:8 dice, no sea parte de tu boca, que no sea parte de tu boca. ¿Sí?
Pero es importante que usted predique lo mejor posible. Esfuércese cuando predique. Si usted se para y usted agarra 2 Corintios 4:7 enfrente de la gente y dice, la Biblia dice que somos vasijas de barro, ¿verdad? Y se quiere dar golpes de humildad y dice, por eso mi predicación es tan buena, usted está siendo irresponsable. Predique lo mejor que pueda. Primero el contenido, que sea real, que sea correcto, pero después que sea una buena manera de predicar. ¿Sí? Que usted sepa lo que está hablando. Porque una cosa es que usted tenga conocimiento y otra cosa es que usted tenga la habilidad para compartirlo. Hay gente con mucho conocimiento y no sabe compartirlo. Y la gente cuando no quiere desarrollar la forma de compartir es gente egoísta que solamente aprende para sí mismo, pero no tiene interés en sacarlo a los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué requerimos? Una botella con un contenido digno. Sí. Porque hay una cosa es hablar y otra cosa es predicar. Usted no quiere ser solo una botella bonita, pero tampoco quiere ser solo un buen contenido. Quiere tener las dos cosas. ¿Ok? Y eso es lo que estamos aprendiendo y es lo que estamos tratando. Ahora vamos al punto número 3. En un momento termino con esto, pero ¿qué dice el número 3, Romano? Los 3 palitos. La diferencia entre charlar y exponer. ¿Sí? Aquí vamos a llegar a puntos muy interesantes y se me hace que la próxima clase vamos a tardarnos todo el tiempo en esta parte. Pero hay una diferencia entre charlar y predicar. Predicar requiere que tú expongas la palabra. Predicar requiere que tú expongas la luz, ¿sí? Pero la conferencia no lo requiere. La conferencia solo requiere que hables de lo que tú quieras. Entonces, vamos a empezar y usted se va a quedar con esta reflexión para la siguiente clase. Vamos a desmontar una mentira. ¿Está listo? Porque queremos predicar bíblicamente. Amén. O sea, no queremos salir a decir mentiras. Queremos predicar bíblicamente. Pero hay movimientos, y esto se lo digo a la gente, que obviamente hay movimientos que le enseñan, por ejemplo, y esta es una mentira que se escucha muy piadosa, que si tú quieres ser bíblico tienes que forzosamente ser expositivo. ¿Usted sabe lo que es la predicación expositiva? ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes? La predicación expositiva es predicar versículo por versículo, un pasaje. Toma un pasaje y lo desglosamos. Es lo que hacemos nosotros casi todos los domingos en Marcos. Pero yo procuro hacer un mensaje narrativo con una descripción expositiva. Es decir, la predicación narrativa es la predicación que te adentra a la vida, a lo que está sucediendo y al contexto, y te narra algo que sucede. Entonces, la predicación expositiva es buena, pero no es la única manera de predicar. Y eso usted dice, ¿qué es eso? Usted lo va a ver más adelante. Pero si usted ha escuchado que solamente se puede predicar expositivamente, ese tipo de fundamentalismos a usted no le van a servir. Sí, porque a veces la iglesia, el libro que usted va a leer, porque algo que vamos a ver es que cada libro tiene un género literario diferente, es que no todo se puede predicar de la misma forma. Por eso los predicadores que dicen que son predicadores de la expositiva son muy buenos para predicar las cartas de Pablo, pero son muy malos para predicar el Antiguo Testamento. No lo saben hacer. Y usted tiene que poder hacer eso. Usted tiene que ser capaz de contar una historia y usted tiene que ser capaz de hacer un exégesis de un versículo y desglosarlo y explicarlo y predicarlo y dar ejemplos a la gente. ¿Ok? Entonces, la predicación narrativa, la predicación expositiva son fundamentales para que usted sea un buen predicador. ¿Sí? Narrativa y expositiva. Ahora, pero vamos a hablar del contenido. Y esto lo vamos a ver la semana que viene, porque no es lo mismo, como dijimos, el agua que el refresco. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la próxima semana, ahí usted tiene su tabla y usted puede ver las hojas, cómo se va diferenciando lo que es una charla motivacional de lo que es una exposición bíblica. Acuérdese que este tema se llama proclamadores y no motivadores, ¿sí? Así que vamos a ir sobre este mismo tema. Este
tema número 1 tiene 2 clases, se lo dijimos, 2 semanas. Y la semana que viene vamos a desglosar toda esta tabla y vamos a aprender un concepto que se llama exégesis y otro concepto que se llama eisegesis, que si no lo conoce, le invito a que lo investigue para que venga más o menos leído de eso. Exégesis y eisegesis. Una con X, exégesis, y otra con I, eisegesis, que como quiera debe estar en sus hojas por ahí la palabra, ¿verdad? Pero para que usted lo conozca. ¿Ok? Entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy con esta reflexión, el por qué predicamos, para qué predicamos, y acuérdese que usted tiene que proponerse ser una botella de buena forma y también con qué? Con un buen contenido, ¿sí? No solo botella y no solo contenido, usted ocupa hacer las dos cosas. Y usted va a hacer las dos cosas, ¿sí? Y podemos llegar a ser una buena botella con estos contenidos. Pues de eso se trata. Sí, por eso estamos aquí. Vamos a llegar a ser, porque a veces tenemos, como tú dijiste, la idea, pero no podemos, no hay una manera de ponerlo. O sea, Dios te habla a través de la Biblia, pero a la hora de Se te cruzan los cables. Algo que vamos a ver en el segundo tema, la tercera semana, lo voy a adelantar eso nomás. Y algo que es un consejo, cuando usted esté leyendo la escritura y Dios lo detenga en un pasaje, escriba, ¿sí? No diga, ay, al rato, me acuerdo, porque al otro día usted va a volver a leer el mismo texto y ya no se va a acordar de lo que Dios le habló. Entonces, es importante, si tú eres una persona que tiene conocimiento, pero que no sabes cómo sacarlo, lo primero que tienes que hacer es llevar un lápiz contigo, ¿sí? A todas partes, ¿sí? Y cuando leas la Biblia, en los lugares donde andes, y Dios te hable de un pasaje, entonces lo estudias, llegas, haces lluvia de ideas, las conclusiones a las que llegas, y luego te investigas el pasaje, ¿ok? También en el segundo tema vamos a hablar de libros de apoyo, de cosas que usted puede usar a su favor. Porque cuando usted se apoya, sí, obviamente va a ser más sencillo. La idea es que usted sea una buena botella con un buen contenido. No van a ser iguales todos. No todos tienen la misma manera. Sí, e incluso me atrevo a decir, puede haber algunos que para los ojos de la gente van a ser mejores que otros. Pero también acuérdese que dependiendo de la cultura, el lugar donde Dios lo ponga, a veces el concepto de bueno o mal predicador cambia según la gente, ¿sí? Cambia según las personas. A mí el estilo norteamericano no me gusta mucho, ¿verdad? Yo escucho predicadores norteamericanos, sobre todo los güeros, ¿verdad? Y ellos hablan y te dan ejemplos de que fui a la tienda, ¿verdad? Y me compré una hamburguesa y a mí no me gusta, no me gusta que hagan eso, ¿sí? No, no es que lo critique, pero los ejemplos que dan como que son ejemplos de gente que nunca pasa ningún sufrimiento. Son ejemplos muy por encima, muy de una vida, digamos, poco profunda o que ha pasado por pocas cosas, pero como uno es latino y uno le tocó vivir de todo, ¿verdad? Los ejemplos que uno encuentra, pues están muchísimo más variados, ¿verdad? También depende del contexto que vengas. Entonces, obviamente, sí, tu forma puede que a algunos les guste más que a otros, pero tienes que tener una buena forma. Hay cosas que yo estoy corrigiendo, yo me doy cuenta cuando yo predico, y a lo mejor tú también y no me las dices, no me las digas. Yo me doy cuenta de las cosas que tengo que cambiar. Si yo escucho mis mensajes y yo veo donde repito cosas, yo veo donde me falta, yo le pregunto a personas que saben más que yo, ¿sí? O que tienen más experiencia y entonces me pueden decir qué es lo que tengo que mejorar, ¿verdad? Entonces, sí, yo quiero ser una mejor botella de lo que ya soy. Y usted tiene que ser una mejor botella de lo que ya es. Y usted tiene que también tener un buen contenido. Ahora, ya para terminar, si usted va a predicar la Biblia, ¿verdad? Entonces quedamos en algo, ¿se acuerda? Que usted tiene que aprenderse los libros de la Biblia. ¿Está en su Biblia? Lo invito a que abra el índice. Vamos a hacer un ejercicio bien corto. Si usted se sabía 0 libros de la Biblia en orden, hoy se va a saber 7. ¿Cuál es el primero? Éxodo, Josué, jueces. Hasta ahí. Hasta ahí. Ok.
El primer libro de la Biblia es Génesis. El segundo, Éxodo. Diga conmigo, el tercero, Levítico. El cuarto, Números. Deuteronomio, Josué, Jueces. 7 libros. Usted se los tiene que saber de memoria el próximo miércoles. Está bien fácil, ¿sí? Pero luego van a ser 14. Entonces, apréndase 7 libros, ¿sí? Desde Génesis hasta Jueces. Está sencillo, ¿verdad? Y usted mínimamente, ya cuando le digan vaya a Jueces, pues ya sabe dónde está, ¿sí? Cuando le digan vaya a Deuteronomio, no, ya va a saber dónde está, ¿verdad? Y así hasta que usted domine todo el Antiguo Testamento, que va a ser el más difícil, y luego se va a saber también los libros del Nuevo Testamento. Y entonces cuando le digan vaya a Filemón, vaya a Sofonías, va a decir, ay, Sofonías no existe, ¿verdad? El pastor me está choreando. No, sí existe. Entonces usted va a poder ir a esos libros, ¿ok? Vamos a ponernos en pie y me gustaría que alguien nos despidiera en oración. ¿Alguien quiere despedirnos en oración? Que no sea José. A hermana Jackie, porque la hermana Jackie ya propuso gente. Vamos a ponernos en pie para orar. ¿Ok? Padre, bueno, te damos gracias, Señor, por este día, Dios. Gracias por este tiempo en que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Dios, que durante estos días, durante como Padre, tú trabajes con cada uno de nosotros. Dios, que trabajes con nuestro corazón, con nuestra mente. Señor, si alguno piensa, alguno creemos en nosotros, Dios, que no somos capaces, Dios, que en estos días, Espíritu Santo, tú nos des, Padre, ese entendimiento, Dios, de que en ti, Señor, todo lo podemos. Esto es algo, Dios, que nosotros queremos hacer, Señor, prepararnos para poder llevar el Evangelio a todos aquellos que no te conocen. Que pongas en cada uno de nosotros, Padre, el querer como el hacer, Señor. Señor, quita todo esfuerzo, Señor, quita toda pereza, Señor, todo aquello, Padre, que no nos deja avanzar, Padre, para hacer más grande el reino de Dios en esta tierra, Padre. Gracias, te doy por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú bendigas sus casas, sus familias, Señor. Y, Señor, somos recibidos en este lugar más de Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Amén. Bueno, me dio mucho gusto verles. No se desanime, siga asistiendo. Si ya vino la primera clase, véngase a las demás, ¿verdad? Para que no sea una botella con un agujero porque le faltó una sesión. Entonces nos vemos el domingo a la 1, ¿ok?